Bien, nosotros desde la Cámara hemos tenido durante los últimos 4 o 5 años la palabra sostenibilidad en distintos mensajes. Sostenibilidad y cambio climático son mensajes, son palabras que cada vez se van haciendo más tangibles dentro del comercio, dentro de la cadena de cacao. Nosotros hemos identificado que hay algunos servicios que dan soporte a la sostenibilidad y lo dan de diferentes formas. En el caso de Enveritas, generan evidencia, generan datos que pueden servir como una evaluación real y objetiva de los avances que tengamos. En el caso de Root Capital, es un financista de empresas y organizaciones y asociaciones que persigan y cumplan objetivos de sostenibilidad. Y en este caso, Rainforest Alliance ha delegado en Lid Montes y en el grupo de la plataforma de sostenibilidad café de Cajamarca un esfuerzo de coordinación de todos aquellos que trabajan en sostenibilidad y que a veces, y lo digo por experiencia, hacen su mejor esfuerzo pero no comparten la manera de evitar dispersión, duplicidad, etc. O sea, la sostenibilidad tiene varias cosas que se hacen en su nombre, algunas sirven, algunas podrían servir mejor y algunas están ahí que queremos mostrar. Este panel trata sobre eso. La primera presentación va a estar a cargo de Alexis Mendoza. Gracias por venir, Alexis. Él es hondureño, él es agrónomo, tiene un doctorado en España y hace 4 años trabaja con Enveritas, que es una de las organizaciones internacionales que más esfuerzo, técnica y rigurosidad le está dando a la medición de sostenibilidad en el mundo. Es un articulador, Enveritas, de la información entre tostadores, industria con exportadores, cooperativas, traders. Entonces, él nos va a presentar midiendo nuestro progreso hacia las rutas de la sostenibilidad basada en datos. De hecho, quiero hacer acá, ahí está una amiga del Ministerio, invitamos al Ministerio de Agricultura, porque acá estamos poniendo datos que nosotros no encontramos o no confiamos dentro del Minagri. Y por eso, no es la verdad, pues. Entonces la idea era un poco, y es que existen formas de trabajar distintas. Como va a mostrarlo Alexis, hoy en día la tecnología, los métodos estadísticos nos permiten hacer muestreos representativos. Y la idea es corroborar la información estadística que es tan fundamental que le da una imagen al país con la realidad que también se puede encontrar en campo. Entonces, yo esperaba también que el Ministerio estuviera acá, pero bueno, no ha llegado en la parte estadística. Entonces, le doy el pase a Alexi para que haga la presentación. Buenos días con todos. Pues ya David me ha presentado, soy hondureño, pero ya casi peruano también. Les voy a presentar midiendo nuestro progreso hacia la sostenibilidad basada en datos. Entonces, vamos a ver unos estudios de caso de cómo las cadenas de suministro, digamos, anónimas, también para mantener un poquito el anonimato, cómo, digamos, es el progreso de esas cadenas de suministro comparado con productores regionales, ¿no? La siguiente. Pues estos son algunos titulares sobre la industria de Perú. Hay algunos titulares positivos, otros titulares no tan positivos. Pues el punto en común es que Perú, por ejemplo, y Etiopía y México son los principales productores que lideran la producción orgánica de café en el mundo. Todo el tema de fertilizantes y también alguna articulación, ¿no? Como Agrobanco, el Plan Nacional del Café, el Plan Nacional del Cacao, digamos, también están apuntándole también a mejorar la cadena, ¿no? Y también como ejes estratégicos que están pasando también, como el cambio climático que está afectando a los cafetales en Perú,
y como también algunos ejemplos de que se están implementando buenas prácticas en la caficultura climáticamente inteligente, ¿no? Entonces, partiendo de estos escenarios, hay escenarios bien positivos y hay escenarios no tan positivos, ¿no? Entonces, nosotros como en Veritas también tratamos de resaltar mucho cuáles son los grandes éxitos. Todo sistema de producción café, cacao tiene grandes fortalezas, ¿no? Y en Perú una de las grandes fortalezas es el tema de que son sistemas de producción bastante amigables, con poco uso de pesticidas. Entonces, vamos a continuar con la siguiente. En Veritas somos una organización que tenemos 6 años de estar trabajando a nivel mundo y verificamos 3 cosas: sostenibilidad, trazabilidad y el impacto positivo que están teniendo las cadenas de suministro o cualquier exportador o cualquier actor que está trabajando en la cadena, ¿no? La siguiente. Como en Veritas nacemos como un startup de tecnología y mapeamos los orígenes del café y ahora del cacao a nivel mundo. Entonces tenemos una tecnología, hemos creado muchos algoritmos matemáticos para poder estudiar de forma representativa cuál es la realidad de un origen. Vamos a poner el caso en particular acá del origen Perú. Entonces partimos de analizar una sinfín de imágenes satelitales, la siguiente, y de esta manera dividimos el país por regiones. Por ejemplo, para estudiar el origen Perú, café hemos dividido en 22 regiones para poder constatar y para que el estudio sea representativo y decir con toda certeza, estas son las grandes fortalezas en la parte ambiental, social y económica del sistema de producción de café. Tenemos que dividir en regiones. En este caso tenemos una región aquí en particular que es San Ignacio. Entonces aquí hay 2 distritos, San Ignacio y Nambaye. Para poder estudiar el origen Cajamarca tenemos que dividir Cajamarca en 5 regiones para poder determinar que el estudio es representativo de todo Cajamarca, ¿no? Esta es una unidad de análisis que nosotros le llamamos que es San Ignacio. La siguiente. Después nuestro algoritmo tira puntos totalmente al azar, tomando 3 variables. El algoritmo toma en cuenta que haya el cultivo que estamos estudiando, en este caso café. Segundo, que hayan viviendas, que nos da una noción que van a haber productores. Y una tercera variable, pues que hay un camino para llegar, ¿no? Para que nuestros técnicos vayan y puedan hablar totalmente al azar con los productores. Los productores no nos conocen. Vamos, les explicamos la importancia de participar en un estudio de sostenibilidad de esta magnitud. Entonces, cada técnico va a esa coordenada y alrededor de esa coordenada hace más o menos 5 o 6 productores visita diariamente. Y al final vamos a visitar, digamos, 22 regiones, vamos a visitar más de 1000 centros poblados del Perú, vamos a visitar más de 2700 productores para tener mapeado el origen Café Perú. Ya en Veritas lleva 3 años acá en el Perú, pero habíamos hecho un piloto primero solo en el norte, después el año pasado seleccionamos regiones norte, centro y sur, y este año ya vamos a tener los datos de todo el origen Perú, que de hecho se están todavía en la etapa de recolección. La siguiente. Entonces aquí vemos, ya es con un zoom, donde vemos que cayó la coordenada y vemos que el algoritmo que han desarrollado nuestros ingenieros cumple los 3 criterios, ¿no? Que haya casas, que haya un camino para llegar, y si ven en los círculos hay el cultivo que estamos estudiando, que es el café en particular. La siguiente. Entonces, en Veritas tenemos la base más robusta del mundo, podemos decir con toda certeza, de todos los orígenes más importantes del mundo de café. Y no solo por regiones, sino que la importancia que a través de la tecnología podemos mapear todo el país. Entonces, en este caso comenzamos con un piloto en Uganda, después llegamos a todo Centroamérica, después llegamos a Brasil, a Vietnam, y estamos actualmente en más de 25 países verificando el origen, ¿no? Lo importante también de ese trabajo,
que estamos haciendo mucha incidencia en industria, los que están al final de la cadena, que son los tostadores. Estos estudios estamos haciendo incidencia que el que tiene que pagar esto tiene que ser el tostador, para que conozca la realidad, cuáles son las fortalezas de donde él compra el café y cuáles son las áreas de mejora y cómo él como comprador final se tiene que involucrar en esas áreas de mejora si quiere que la industria crezca al mismo ritmo que se espera, ¿no? La siguiente. Entonces, en Veritas también hemos potenciado mucho la tecnología, tenemos modelos robustos que nos ayudan a optimizar tiempo, recursos, toda la información se analiza y se procesa en tiempo real. Entonces, por poner un ejemplo práctico, el Origen Perú, lo que les mencionaba que íbamos a visitar más de 2.500 productores al azar. En 3 meses estamos en la capacidad de tener el estudio completo, ¿no? Porque tenemos esta tecnología, digamos que hace 10, 15 años era con papel y después digital, procesar y tener tardaba años y ya la información estaba desactualizada, ¿no? En este caso, en 3 meses podemos dar con toda certeza cómo va a estar la realidad de café y cacao. La siguiente. Entonces, también tenemos uno de nuestros pilares fundamentales es asegurar la calidad y para eso nuestros equipos de campo se reúnen diariamente para controlar la calidad o algún dato atípico que salió y eso nos permite que al final del estudio no tengamos nada que controlar porque lo hacemos diariamente. Y otro punto en particular que lo hacemos también con técnicos locales, o sea, no traemos técnicos de otro lado, sino que los capacitamos, los entrenamos y van a campo y ellos mismos son los que nos dan el contexto. Lo importante también de los datos es contextualizarlos. Hay también determinantes que pasan en el territorio, digamos, que dan cierta tendencia a los datos. Y nuestros técnicos también, como conocen, incluso hablan quechua, hablan los diferentes lenguajes que donde van a los productores nos contextualizan. Esta situación se da por esta y esta razón, ¿no? La siguiente. Entonces, la captura de los datos o la Big Data, digamos, a gran escala nos permite medir la realidad en campo y ver tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? La siguiente. Aquí les voy a poner un ejemplo. Eso no es de la cosecha, no es de la campaña 21-22, sino es de la campaña 20-21. Las características de los pequeños productores del norte de Perú. Aquí se cubre 3 regiones, la región un poco de Amazonas, Jaén y la Coipa y Tabacona, digamos que es un poquito el norte ahí entre Cajamarca y Jaén. Y estas son las características sociodemográficas de los productores. Los productores en esa región tienen 48 años, un poco, y lo hablamos con David en otros talleres, digamos que cuando se salió el censo del 2012, decía que la población se está envejeciendo, ¿no? Y este es un factor, digamos que en esta región en particular está un poco más joven. Sí, ya está llegando a los 50, pero en el censo 2012 estaba como en 60 años, ¿no? Lo que les decía, el Origen Perú, vemos 14 con toda propiedad, en esa región 14% usan químicos, sea herbicidas, fungicidas o insecticidas. Sobre todo lo que está usando ahorita el productor peruano es más herbicida, un poco con la lógica también de optimizar recursos. Vamos a ver un tema de mano de obra también que está afectando. La mediana, lo que hablaba el panel anterior, digamos, aquí tenemos el dato, 1.8 hectáreas es la mediana. El compañero decía que para que tenga ingresos justos tiene que tener 5.3, pero esta es en Colombia, ¿no? Pero esta es la realidad de Perú. Lo que le está llegando al bolsillo al productor, lógicamente que este dato, como digo, no está representando el precio actual. Lo que le estaba llegando es $3.15 por kilogramo al productor. Las alturas, pues muy buenas alturas, 1.569, y 8 de cada 10 productores contrata mano de obra, al menos un trabajador para llegar a esta conclusión. La siguiente. Precio promedio al productor que le está llegando al bolsillo, precio en chacra, como se dice, ¿no? Ya aquí sí ya tenemos algunos datos de lo que ya vamos procesando del estudio de campaña 21-22. En el norte, por ejemplo, ahorita que está casi rondando los $2 ya la libra, ¿no? Ya estos son datos por libra verde.
En el centro está en los $2 y en el sur, que es más la zona de Cusco, está en $1.58 la libra, ¿no? Y un poco hablando con los diferenciales, ¿no? Si miramos los diferenciales, la bolsa ahorita está a 2.30, 2.50 más el diferencial, pero este es lo que le está llegando al productor al bolsillo en chacra, ¿no? La siguiente. Productores que están reportando dificultades para encontrar mano de obra, también el tema de mano de obra se está volviendo también, es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, aquí en el sur, es un ejemplo claro, el año pasado, 1 de cada 5 productores decía que tenía problemas encontrando recolectores, eso en café. Ya ahorita subió a la mitad de los productores están teniendo problemas para encontrar recolectores. En el centro casi la mitad, en el norte hay una tendencia diferente, pero es que en el norte falta todavía 3 regiones que tienen muy peso específico, que es Jaén y San Ignacio. Seguramente se va a emparejar el dato. Entonces, podríamos concluir que la mitad de los productores que contratan mano de obra están teniendo problemas encontrando recolectores, digamos, al momento de la campaña. La siguiente. Productores que usan fertilizante inorgánico. Vemos el sur está utilizando casi 0 fertilizante inorgánico, está mucho más tirado al orgánico. El centro sí ya está toda esta zona de Villarrica, Chanchamayo, sí ya está utilizando un poco más de fertilizante, pero si vemos comparando la campaña anterior con esta, está decreciendo y es lógico también, ¿no? Los altos precios de los fertilizantes y se mira reflejado en nuestros datos como el productor también está no es que no quiere fertilizar, sino que los altos costos también del fertilizante y vemos la tendencia también. La siguiente. Entonces, esta captura de los datos nos permite ver si hay diferencias destacadas, ¿no? A veces hay variables que tienen el mismo comportamiento en las regiones, pero hay algunas variables que también tienen grandes diferencias. Entonces vamos a ver así rápidamente unos estudios de caso, porque de hecho esa es la presentación de ver cómo las cadenas también tienen gran impacto, digamos, en los productores. La siguiente. Entonces, en Veritas nos permite comparar también, trabajamos con cadenas de suministro, sobre todo también cooperativas, asociaciones, comités, y les aplicamos la misma herramienta que aplicamos al azar, ¿no? A los productores. Entonces, si estamos trabajando con una cadena de suministro de Jaén, un ejemplo, lo comparamos su desempeño con sus pares regionales de todo Jaén para ver si todo su plan de acción, todo lo que ha estado invirtiendo en los últimos 10 años, está haciendo efecto o impacto en sus productores, ¿no? Entonces le decimos, estos datos están comparados versus sus pares regionales o un productor tradicional versus un productor organizado. Entonces vamos a ver unos ejemplos prácticos de cómo también la organización y cómo esto está teniendo impacto en los caficultores, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que quiero compartirles es los ingresos. Los ingresos son 4 veces más altos que el promedio regional. Estos son datos reales de una cadena de suministro versus su región donde está ubicado, ¿no? Entonces vamos a ver en la siguiente. Entonces los ingresos anuales de esta cadena de suministro que está en azul son $27,000 versus $7,600 de un productor o su par regional, ¿no? Donde está su vecino tiene 7,600 y la cadena de suministro que está organizado tiene $27,000 anuales. La siguiente. Los rendimientos, pues eso es una variable, nosotros usamos muchas variables para llegar a esos ingresos, ¿no? Entonces, una de las variables pues es la productividad. Es una productividad media, digamos, aquí en Perú, pero vemos la realidad que la estadística dice que Perú produce 600 kilos por hectárea en muchas estadísticas que uno lee, pero la realidad, la región esta en particular está produciendo 400 kilos por hectárea. Ya los productores que están organizados sí están produciendo 640 kilos, todavía es bajo, pero van en el camino correcto, ¿no? La siguiente. El precio de venta, esto es, como digo, a bolsillo,
Esto es por libra, digamos, esta es la campaña anterior, todavía no teníamos el efecto de la subida de la bolsa, pero vemos que lo que le está llegando al productor es 1.26, está pagando 4 céntimos por encima, arriba la cadena de suministro, versus un productor o su par regional. La siguiente. Obviamente el número de hectáreas, pues también eso tiene efecto en aquel número de los $27,000, ¿no? Esta cadena de suministro tiene de promedio 7 hectáreas cada productor, y el productor regional tiene 2, que va de la mano, que es lo que tiene un caficultor peruano actualmente, 2 hectáreas. La siguiente. También hemos hecho muchas regresiones, muchos análisis. Una variable que tiene mucho que ver también en productividad y todo es la capacitación. Estos productores de este caso que estamos viendo en particular, casi 7 de cada 10 tienen suficiente asistencia técnica. No es lo mismo que lo visiten una vez, es que también tienen que tener suficiente asistencia técnica. Nosotros hemos comprobado que para que un agricultor tenga suficiente asistencia técnica, tiene que tener al menos 4 talleres en los últimos 2 años, al menos, ¿no? Para que poder decir que tiene suficiente, o cada semestre al menos tiene que tener una capacitación formal. Entonces, en este caso en particular, casi 7 de cada 10 de la cadena de suministro están teniendo suficiente capacitación. Si vemos lo regional, solo 1 de cada 5 está teniendo suficiente capacitación. La siguiente. Pago diario a trabajadores. Esta es una cadena de suministro del centro. Aquí el año pasado, de hecho, ya se estaba pagando alto porque había escasez también de mano de obra. El grupo estaba pagando 43 soles y la región 45 soles. ¿No? La siguiente. Entonces, en esa cadena de suministro podemos concluir que la cadena de suministro está dando precios más altos, las fincas son más grandes, los rendimientos son más altos y hay más acceso a entrenamiento, y los salarios que se le paga a los trabajadores son similares, ¿no? Entonces, esto ayuda también a marcar cuál es el desempeño de esa cadena de suministro que fue verificada por Enveritas. La siguiente. El estudio de caso 2 es esta cadena de suministro tiene más acceso a servicios financieros, ¿no? Que nos va a hablar también Root Capital después, pero como una cadena de suministro, esta es una cadena de suministro del norte comparado siempre con su regional. La siguiente. Primero vemos los ingresos, casi se triplican los ingresos en esta cadena de suministro, $14,000 versus $5,000 de su par regional. La siguiente. El precio anda 6 céntimos de dólar por encima por libra, lo que le está pagando la cadena de suministro a ese productor. Siguiente. El área, vemos que casi está en las 3 hectáreas, ¿no? 3 hectáreas en la cadena de suministro versus 1,5 hectáreas en el productor regional. Siempre se mantiene esa tendencia que el productor caficultor aquí en Perú anda entre 1.5 y 2 hectáreas, digamos, es lo que tiene en promedio. La siguiente. Y aquí vemos que casi la mitad de los productores tienen acceso a préstamo en esta cadena de suministro versus solo 1 de cada 10 en un productor regional. La siguiente. Tiene cuenta bancaria, pues esos productores tienen más acceso a cuenta bancaria, también ese es un indicador en la parte, en el indicador económico también. Entonces, 6 de cada 10 tienen acceso a cuenta bancaria y la región solo la mitad de los productores. La siguiente. Y otra vez el entrenamiento, ¿no? Estos 7 de cada 10 tienen suficiente asistencia técnica y la región no llega ni al tercio, ni 1 de cada 3 de los productores que reciben asistencia técnica. La siguiente. Entonces, conclusiones al analizar esta cadena de suministro versus sus pares regionales, podemos concluir que tienen fincas más grandes,
más acceso a servicios financieros y más entrenamiento. Esas son sus grandes fortalezas, ¿no? Y también les damos, aquí solo son sus fortalezas, también les damos sus áreas de mejora también, ¿no? Y cómo ellos las pueden incluir en su cadena de suministro, en su plan operativo para, nuevamente el siguiente año se verifica para ver si ellos están cumpliendo. Nuestro sistema no es un sistema de pasar o reprobar, sino más bien es de potenciar conocimiento actual y cómo ellos pueden tener el camino para ir mejorando. Lo siguiente. Este es un caso contrario, digamos, es un cambio generacional. Uno pensara en otros países de Centroamérica, está muy alentador, donde el cambio generacional, digamos, hay un relevo generacional, pero aquí vamos a ver un caso de cacao. Estos son datos recién salidos del horno, como decimos, porque estamos también verificando toda la cadena de cacao de Perú. Entonces vamos a comparar una cadena de suministro versus datos regionales, y uno esperaría que los más jóvenes, o sea, la hipótesis que cualquier investigador se podría plantear es que los más jóvenes están teniendo mejores rendimientos, que están adoptando más, pero vamos a ver un caso particular basado en datos. Lo siguiente. Entonces, estas son las edades de productores de cacao de un grupo conocido versus una región de comparación. Esta es una región en selva. Vemos que las edades son similares. En cacao, en este grupo en particular, es 55 años la edad de la región versus 50 años de la cadena de suministro. Entonces hicimos un análisis, la siguiente. ¿Cree que sus hijos continuarán con el cultivo de cacao? Para ver un poco, proyectarnos, ¿no? Un poco todo el tema de relevo generacional. Solo casi la mitad de los productores dicen que creen que sus hijos van a relevarlos en chacra, ¿no? Muchos productores dicen que no lo saben o todavía no lo entienden bien o no miran futuro, y casi un tercio de los productores están diciendo tácitamente: no quiero que mi hijo se dedique a la chacra, ¿no? En el caso de cacao. La siguiente. Entonces hicimos un breve análisis de tendencias de la nueva generación del grupo, ¿no? Y con la hipótesis que en teoría las nuevas generaciones deberían de tener ese rol predominante, pero cuando hicimos todo el análisis, los menores de 35 años tienen solo 400 kilos por hectárea, tienen áreas más pequeñas porque generalmente les han donado la tierra. Los precios, estos son precios reales de ahora, de este mes, de lo que le está llegando al bolsillo, 8.4 por kilo de grano seco. Y con entrenamiento 86, sí tienen entrenamiento, pero los jóvenes el contexto, porque también contextualizamos los datos, o sea, ya no le están poniendo mucho cariño a la chacra, pues ya se están dedicando al motocar, a otras actividades que le están generando mejores ingresos, y eso se ve reflejado en los datos, ¿no? Donde tienen casi, si comparamos entre los 35 y 55 años, este segmento de población casi tiene el doble de rendimiento versus un productor menor de 35 años, pero básicamente es porque él está desmotivado, ¿no? Por a veces precios, otras variables. La siguiente. Entonces, en este tercer ejemplo, nosotros podemos concluir que los jóvenes están teniendo fincas más pequeñas y que los rendimientos están más bajos, digamos, y mucho porque no le están poniendo el cariño adecuado, ¿no? O no miran futuro, ¿no? en la chacra de cacao. Finalmente, perdón, la siguiente. Quiero compartir esta gráfica, es un estudio, digamos, que hemos hecho unas correlaciones y varias cositas estadísticas, pero eso es muy importante. Cuando los productores implementan un conjunto de buenas prácticas agrícolas, vemos aumentos importantes en sus rendimientos, en su productividad. Entonces, lo que hicimos fue correlacionar la adopción de buenas prácticas. Ahí buenas prácticas, bueno, si fertilizan, si manejan sombras, si manejan mulch, si manejan abonos orgánicos, inorgánicos.
varias variables para decir si entre más va adoptando el productor un conjunto de buenas prácticas agrícolas, los rendimientos o la productividad se va aumentando. Entonces partimos cuando el productor es un productor tradicional, que solo de hierba, poda quizás. Entonces los rendimientos están en 500 kilos. Cuando el productor va adoptando otra técnica, digamos, ya fertiliza con abono orgánico o ya fertiliza con inorgánico, pues va aumentando. Y hasta cuando el productor ya llega a adoptar un conjunto de buenas prácticas, vemos que llega a más de 700 kilos por hectárea. Este es un caso de café, ¿no? Este no es de cacao, pero vemos como la adopción, digamos, y esa adopción viene mucho también por la buena capacitación que tiene el productor, va incrementando sus rendimientos. Entonces, en conclusión, nosotros como en Veritas estamos muy interesados en revelar conocimiento actualizado y veraz de los sistemas de producción. Estamos muy abiertos también a compartir esta información también. Probablemente cuando ya ahorita en agosto hacemos como el diagnóstico del estado actual de la caficultura del Perú y el estado actual del cacao, es probable que vamos a tener un evento también para poder actualizar, porque la información para nosotros tiene que servir para la toma de decisiones, ¿no? Para que ese plan de acción de cacao, ese plan de acción de café, digamos, tome estos datos que no van a tener ningún costo y digan, por aquí tiene que ser la ruta si queremos que el cacao y café sea sostenible en el Perú. Entonces, muy agradecido de estar acá en este panel. Creo que hay varias preguntas que pueden hacer. Una que se me ocurre y te dejo hasta que terminen todos es, ¿la producción aumentará o caerá este año? Que es lo que todo el mundo pregunta. Pero no ahorita. Más bien le doy el pase a Marta Valera. Ella es de Root Capital. Ella es es la que evalúa los clientes. Está trabajando quizás en una de las instituciones que tiene mayor tiempo y alcance dentro del sector, de comercio sostenible. Y de alguna manera el indicador del crédito también nos dice que las organizaciones peruanas van creciendo, van madurando, pero también sus requerimientos financieros van cambiando. Entonces, Marta. Gracias. Bueno, gracias por la presentación. Yo soy Marta Valera, soy oficial de créditos en Root Capital. Tengo 10 años ahí, entré saliendo de la universidad, no mentira. Bueno, les voy a contar un poquito qué hacemos en Root Capital. Nosotros somos un fondo de inversión. Por favor, si me ayudan con la siguiente. Somos un fondo de inversión social. Estamos más o menos 22 años, creo, en el mundo. Tenemos operaciones en África, en Centroamérica, en Perú, en Colombia. También hemos estado en Ecuador, en Bolivia. Por el momento ahorita en Sudamérica solamente en Perú y en Colombia. Y en Centroamérica, casi que en todo Centroamérica. Nuestra sede principal está en Estados Unidos, en la ciudad de Boston. Y bueno, como dice aquí, invertimos en negocios agrícolas que transforman las comunidades rurales en Latinoamérica, África y Asia. También estamos en Tailandia, ¿verdad? La siguiente, por favor. Nosotros tenemos dos componentes que hemos trabajado a lo largo de todos estos años, que ha sido crédito y asesoría empresarial. La parte del crédito, si bien es importante, y obviamente a la que más le interesa a los productores y a las cooperativas, asociaciones y también empresas privadas con las que hemos trabajado, en nuestra visión siempre el crédito tiene que ir de la mano con asesoría. Si no tienen asesoría, es muy posible que no sea muy sostenible a lo largo del tiempo los créditos. La siguiente, por favor. Entonces, nuestra estrategia está basada en 4 pilares. Uno es la bancabilidad, que básicamente nuestro objetivo es formar un mercado financiero
en donde también incorporemos a nuestros colegas competencia, pero también a nuestros aliados más importantes que están metidos en el sector café o cacao. El objetivo de hablar de bancabilidad es obviamente a largo plazo, ¿no? Porque hablar de formar una organización para que sea bancable no es un trabajo inmediato. Y también requiere complemento directo de otras aristas como la parte productiva, la parte de tecnología, y también hablar obviamente de algo que dijo Alexis, muy importante, que es el tema de la juventud, ¿no? En la parte de acción climática nosotros estamos tratando y estamos trabajando en los últimos años muy fuerte en temas de resiliencia climática. Nos interesa mucho ese lado, un poco pensando en cómo este cambio climático viene adaptando o haciendo, forzando incluso a algunas organizaciones a hacer cambios, tomar decisiones difíciles, pero que estén sujetas obviamente a mejorar su rendimiento, su calidad. En la parte de inclusión de género también es un factor muy fuerte, muy importante, que ya tenemos varios años trabajándolo en casi todos nuestros clientes. El tema de la inclusión y de darles este acompañamiento para que, bueno, esto es muy común también, se ha puesto de moda el tema de las mujeres y todas las organizaciones tienen su comité de mujeres, pero no es solamente eso, que lo tengan y que esté ahí, ¿no? Sino cómo este equipo de señoras o de jóvenes, ¿no? Que son hijas de socios muchas veces, trabajan por el bienestar de su familia, de su cooperativa, y si mañana ellas no están, lo que han hecho permanece en la organización y se convierte en un ingreso adicional para sus familias en el tiempo, ¿no? No tiene que hacerlo necesariamente una mujer, puede hacerlo cualquier persona, pero es algo que ellas en un primer momento han formado. Y el tema de la juventud, bueno, está de más decir, está de moda también los jóvenes. Es una oportunidad para nosotros trabajar en esto, porque el desarrollo de capacidades que necesitan los jóvenes tener en sus localidades, en sus comunidades, es vital para la subsistencia de este sector. Una de las grandes cosas que hemos encontrado a lo largo del tiempo es que, y bueno, y a varios de ustedes que ya tienen muchos años en el sector, se les debe hacer conocido de que antes eran contados los gerentes de las cooperativas o asociaciones y ellos iban rotando de lugar en lugar porque, bueno, no había alguien experto. Pero poco a poco se ha ido desarrollando a jóvenes talentos que, bueno, también en su momento tienen que aprender a delegar y formar capacidades en otros nuevos jóvenes para que en el futuro, obviamente, asuman cargos gerenciales dentro de las organizaciones. Pero por sobre todo, nosotros estamos enfocados en el desarrollo de las capacidades de todos en la cooperativa. Y que no solamente estar pensando en el relevo generacional de un gerente o un directivo, sino también en la persona más chiquita que ha entrado de repente como practicante. De hecho, tenemos algunas cooperativas a las que les apoyamos con pagarles un practicante, porque en ellos les estamos buscando sembrar la idea de que hay un negocio, hay un emprendimiento, la cooperativa, la asociación es una posibilidad de ingresos no solamente para los productores que están ahí, sino para el desarrollo de su comunidad. Y depende obviamente de la permanencia de ellos en ese lugar. Siguiente, por favor. Las cooperativas con las que trabajamos tienen varias etapas de desarrollo para nosotros. La etapa semilla y temprana, que son obviamente semillas, son organizaciones muy chiquitas, incluso algunas están organizadas, ¿no? Han formado su asociación o su cooperativa, pero no tienen
una estructura legal sólida, no hacen todas estas dinámicas que dicen sus estatutos de juntarse a una asamblea anualmente, elegir a sus directivos. Entonces, están formados, están organizados, pero obviamente hay una estructura ahí que no los ayuda a continuar. Nosotros, en la mayoría de los casos, nuestros clientes están en la parte formativa, que son organizaciones que ya están empezando a vender de manera local y algunos ya están exportando. Y ahí nosotros entramos con nuestro equipo de asesoría. Hace unos 4 años atrás, alguien me preguntaba cuántos clientes de crédito teníamos con créditos en Root Capital y yo decía, son, no sé, me voy a inventar, 50, y esos 50 todos reciben asesoría. Entonces también habían en el equipo de asesoría 50 clientes. Hoy es al revés, hoy es diferente, totalmente distinto. Yo puedo tener 50 clientes de crédito con crédito, pero 100 en asesoría. Estamos formando organizaciones para que en el futuro tengan un crédito. En la parte de crecimiento y madurez tenemos, bueno, ya las cooperativas que todos, las más conocidas, ¿no? Que trabajamos muchas en el norte. Y ellos pues ya, nosotros estamos listos, como siempre les digo, listos para cuando nos digan, ya no quiero trabajar contigo, Marta, ha sido un placer, pero ya me llueve la plata, tengo un montón de créditos y ha sido lindo haber trabajado todos estos años con ustedes. Y ese es el objetivo, de hecho, de nosotros, ¿no? Que pase eso. Para nosotros seguir haciendo lo que nos interesa, ¿no? El impacto en la parte social, el desarrollo de las capacidades que ya se los he comentado y obviamente hacer sostenible en el tiempo un crédito para organizaciones que realmente lo están necesitando. Siguiente, por favor. Les cuento un poquito de Root Capital en general, en cifras. Bueno, tenemos más de 20 años de experiencia. Hemos hecho más de 700 tenemos más de 700 prestatarios, o sea, clientes. En el mundo hablo, ¿no? ¿Qué más puede haber resaltar ahí? Estamos hablando de 1.3 millones de productores beneficiados. Eso es obviamente cifras a lo largo de estos 20 años. Y Root Capital en el Perú, estos datos son del 2021, trabajamos con 43 organizaciones entre café y cacao, casi todas de café, no les voy a mentir, más de 21.000 productores alcanzados, 45 millones en desembolsos, todo eso es en Perú nada más, y bueno, 60.000 hectáreas producidas de forma sostenible entre todos ellos, ¿no? Siguiente, por favor. Les voy a hablar de la parte del crédito, que me imagino a varios les importa. Siguiente, por favor. Nosotros hemos hecho créditos de todos los tamaños. El más chiquito ha sido de $150.000 y hemos llegado hasta los 3.5 millones de dólares de crédito para una organización. Hace varios años atrás hacíamos créditos de todo tipo, ¿no? También si querían invertir en infraestructura, lo hacíamos, ahora no lo estamos haciendo. Bueno, ahora hace varios años atrás, pero nunca lo descartamos como una posibilidad de retomar. Pero nuestro fuerte es el capital de trabajo, crédito triangulado, la cooperativa o asociación nos da un contrato de venta de café o cacao. Nosotros, si es un comprador que conocemos, que en su mayoría en café conocemos a casi todos, le pedimos firmar un anexo tripartito, él le entrega el café y el pago llega directamente a nosotros. Los plazos y condiciones de pago están adecuados al ciclo de producción y venta, eso está sujeto a la fecha del embarque que tiene el contrato inicial, ¿no? El contrato de compra-venta. Y las tasas de interés que manejamos son competitivas. Yo sé que varios deben decir cuál es esa tasa de interés. Tenemos de todo, pero nuestros rangos están más o menos entre el 9 y 13, 14%.
anual. Hemos tenido varios casos particulares en donde hemos hecho tasas de interés menores, pero para serles honestos no es usual, no los voy a engañar tampoco, y sí hemos llegado en algunos casos a 8%. Siguiente, por favor. ¿Qué requisitos más o menos tiene que tener una organización para ser cliente de crédito? Esto es muy relativo. Hemos tenido de todo, ¿no? Sí hemos visto en algunos casos, y acá me voy a detener un poco porque hace unos años empezamos a hacer varias alianzas con varios aliados muy importantes que están dentro del sector café o cacao, y con ayuda de ellos empezamos a ver mucho potencial en organizaciones que venden anualmente menos de $500,000, pero que tenían mucha capacidad de comprar producto y también una oportunidad para venderlo. Así que empezamos a trabajar con estas organizaciones y hemos tenido, no son muchos, pero sí hemos tenido algunos casos particulares. Acá está Sergio López de la Alianza Café, no me va a dejar mentir. Hemos tenido casos en donde hay organizaciones muy, muy chiquitas, pero que gracias a la alianza que tenemos con ellos, hemos dicho, vamos, hay que hacerlo, y les hemos dado un crédito pequeño, ¿no? También algunas organizaciones que recién se están formando, usualmente no están exportando todavía, pero bueno, son organizaciones que vienen referidas, son recomendadas por personas y organizaciones que conocemos y en las que confiamos, así que nos animamos y decimos, sí, bueno, hay que hacer este crédito, ¿no? Pero esto a grandes rasgos es nuestro rango, ¿no? Pedimos, obviamente, en un primer momento que la organización sea visitada por un oficial de crédito como yo o un consultor, que tenemos 17 consultores más, creo que acabamos de contratar 2 más, tenemos como 19 consultores a nivel Perú nada más, que se encargan de la parte de asesoría financiera. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué hace nuestro equipo de asesoría financiera? Nosotros hemos variado esto muchísimo porque en el tiempo las necesidades de nuestros clientes van cambiando, ¿no? Al principio era ayudarlos en la parte contable, lo clásico, ¿no? Contable, planificación financiera, pero luego con el tiempo nos dimos cuenta de que, claro, yo iba a una cooperativa grande que ya era cliente de nosotros desde hace muchos años y él me decía, Marta, me encanta el taller de planificación financiera, pero vamos, todos los años me dan el mismo taller. Entonces, ya yo estoy más bien para capacitarlos a ustedes. Así que empezamos a innovar, ¿no? Y empezamos a hacer pilotos con ellos mismos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué sientes tú que necesitas trabajar y en lo que nosotros podemos ayudarte? Y en ese camino nos hemos metido mucho a temas de tecnología. Ahorita que veía la presentación de Alexis, pensaba mucho en un paquete que nosotros tenemos de gestión de la información, le llamamos, pero que empezó así, como un piloto, alguien a través de uno de nuestros programas de Agroideas, creo que fue, consiguió algunos equipos, tablets, computadoras, etcétera, y las tenían ahí. Y dijeron, bueno, sería lindo ir al campo y con esto poder levantar información. Entonces armamos una especie de sistema, lo desarrollamos, lo hicimos con una cooperativa, la otra se enteró, se unió, la otra también, de pronto ya teníamos como 10 y empezamos a levantar información en campo de todos sus productores, que a su vez se alimentaba a un sistema. Y ahorita estamos en la etapa en donde ya ellos manejan un montón de información, pero les estamos ayudando a tomar decisiones sobre esa información, ¿no? Así que estamos bien enfocados en la parte de la tecnología, porque evidentemente es el futuro y es la forma más eficiente que ellos van a tener para poder
manejar temas de trazabilidad y todos estos retos que se les viene o que ya empiezan a tener de parte de todos los compradores, ¿no? Y los retos que a su vez tienen en sus distintos países. ¿Perdón? ¿No? Ok. Luego también tenemos temas de gestión de crédito interno. Esto es importante porque las cooperativas pues entregaban mucho financiamiento a sus socios y no sabían cómo recuperarlo. Así que los ayudamos un poco a ordenar esa parte. Tenemos temas de habilidades blandas, como le llaman algunos, liderazgo y resiliencia empresarial, temas de gobernabilidad, que eso es muy importante. Y bueno, ahora estamos un poco bien metidos en la parte de asesoría agronómica. Básicamente hay organizaciones que nos dicen, tengo un plan, me encantaría hacer, no sé, voy a inventarme otra vez, una planta de abonos, y cómo Root Capital me puede ayudar, bueno, armemos el plan. Eso ayudamos a armar el plan. En algunos casos hemos conseguido ciertos fondos que se los hemos podido entregar a algunas organizaciones y están en eso. Este tipo de cosas son pilotos, pero si me invitan al otro año al mismo evento, seguramente habremos avanzado en esta parte. Pero básicamente lo que les trataba de decir, siguiente por favor, es que nuestro tema de asesoría es bien personalizado y obviamente es in situ, es regional, tenemos expertos, trabajamos con 19 consultores en todo el Perú, cada uno tiene una especialidad distinta. La idea es ayudar a la organización con la necesidad que tiene puntualmente. No vamos a decirle, tú necesitas esto y esto es lo que te voy a dar, no. Ya lo hicimos en su momento y ahora estamos más bien, gracias a Dios, con algunos recursos que nos permiten poder hacer esto mucho más personalizado. Creo que ahí acaba la presentación. Siguiente, por favor. Bueno, un poco de lo que vemos del 2022 es la demanda internacional se mantiene, los precios están altos, va a continuar un poco el tema de las demoras en embarques. Obviamente los precios están altos, hay más necesidad de capital de trabajo y nuestra recomendación, cuidar el efectivo y evitar las inversiones de activos fijos. Gracias, ahí están mis datos. Cualquier duda, me avisa. Gracias, Marta. Y bueno, me acuerdo que hace algunos años, cuando en una Expo Café presentamos la banca solidaria, el Ministerio de Agricultura o Agrobanco se sorprendió de que hubieran 6 o 7 empresas dando crédito solidario, colocando más de 120 millones de dólares porque el Estado pensaba que era el único que colocaba en el sector agrario. Entonces fue para nosotros una lección de las tecnologías son distintas y además 8 años después las necesidades son muy distintas también. Finalmente, como decíamos, los programas de sostenibilidad, ya sean las certificaciones, ya sean los compradores, ya sea las empresas financieras, hacen bastante extensión en campo, hacen bastantes labores en campo. Y a veces los mensajes se duplican, se triplican, se sobreponen, se contradicen. Y lo digo por experiencia. Entonces, acá Lit nos va a presentar la experiencia que ellos están manejando en Cajamarca de poder articular, porque cada vez existe más inversión y presión que el campo mejore. De nada sirve la sostenibilidad si el productor sigue siendo pobre, si la productividad no aumenta, si las condiciones de vida no cambian. La sostenibilidad es todo lo contrario de lo que acabo de decir. Cuéntanos sobre tu experiencia, Lit. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias nuevamente a la Cámara por generar este espacio abierto de intercambio de conocimientos y también de volver a ver amigos del café. Entonces, como me han presentado, mi nombre es Lit Montes, yo soy parte del, coordino los proyectos de café en Ricolto y también como Ricolto somos miembros del comité coordinador de la plataforma multiactor de café de Cajamarca, que justamente hoy voy a tener la oportunidad de compartirles. Entonces, si me ayudan por favor con la siguiente. Bueno, les presento, es la plataforma multiactor de Cajamarca y antes de contarles un poquito sobre la historia de la plataforma, me gustaría, siguiente por favor, bueno, algunas, solamente puntualizar
dos cosas que vimos justamente en la primera mesa, pero bueno, el contenido de la presentación vamos a ver rápidamente qué significa realmente el sector cafetalero para las familias de Perú, pero sobre todo para la región Cajamarca, qué es la plataforma de café de Cajamarca, cuáles son los ejes de desarrollo y las acciones que se operativizan en campo y cuál es el camino recorrido. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, el valor del café significa mucho, ¿verdad? Porque son los últimos 10 años el sector cafetalero, sobre todo 2018, 2019, pues eran épocas de precios bastante bajos, y el 2020, incluso a inicios en pandemia, también todavía se vivía esto. Entonces esto ponía en riesgo los medios de vida de muchas familias cafetaleras, más de 223,000. Al igual que para el Perú, para la región Cajamarca, el sector cafetalero tiene mucha relevancia económico, social y ambiental. Son más de 20,000 familias en la región, donde el 85% de sus ingresos dependen de este cultivo, más de 114 organizaciones que acopian y exportan café, un porcentaje significativo en la participación de las exportaciones, un 30%, y también es la tercera región productora. Entonces el café se vuelve una especie de fuente de distribución de riqueza y motor de desarrollo rural. Entonces, recordando eso, pues, siguiente por favor, y teniendo muy presente esto, se formó la plataforma multiactor de Cajamarca. Inició en el año 2018 con una misión del Midagri, una misión tecnológica, y producto de esa misión tecnológica deciden conformar un espacio regional denominada Comisión Técnica Regional del Café. Esta comisión técnica buscaba articular con diferentes actores, se encuentra con la cooperación internacional, en este caso nos encontramos con ellos como Ricolto, y decidimos compartir más espacios como estos, y nos encontramos con la Global Coffee Platform, nos encontramos con la Plataforma Sostenible de Honduras, con Nicafé, que tenían este tipo de modelos de articulación pública-privada, y como ya la comisión técnica funcionaba de esta manera, pero con algunas dificultades, sobre todo financieras, decidimos que tendríamos que buscar a más actores de la cadena de valor para sumarse a este tipo de espacios. Y es así que el 2021, después de un proceso de construcción 2019 y 2020, ya el 2001 se oficializa, ¿no?, la conformación de la plataforma multiactor de café, y se formaría el primer comité coordinador integrado por 3 organizaciones, en este caso por representantes del sector público, los productores, quedaría Senfrocafé, por representación de los actores públicos quedaría Senasa, y por la representación de la cooperación internacional quedaría Ricolto. Entonces, es así como nace la plataforma, al inicio pues solamente con 8 miembros, a continuación por favor, y hoy pues somos más de 20 organizaciones, representados 10 del sector privado, cooperativas, la cooperativa Senfrocafé, Aprocasi, Casil, La Prosperidad de Chirinos, Unicafé, Rutas del Inca, Valles del Café, Selvandina, y también una cooperativa de profesionales en la región, la Red Técnica del Norte. Tenemos la participación también del Gobierno Nacional por parte del Ministerio del Ambiente, tenemos al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el CERNAM, al CENAMI, y también por parte del Ministerio del Midagri, pues tenemos a Senasa, a Sierra y Selva Exportadora y al Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua. Por parte de los gobiernos subnacionales está conformado por el gobierno regional de Cajamarca, por la Comisión Técnica Regional del Café, y desde los municipios tenemos la participación de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, 2 representantes de la cooperación, Rainforest Alliance y Ricolto, y también una empresa tostadora australiana, Cassiopeia Coffee. Entonces somos 20 organizaciones, siguiente por favor, cuyo objetivo es unir al sector cafetalero mediante un trabajo articulado, siguiente por favor, es unir al sector cafetalero mediante un trabajo articulado que gestione oportunidades y resuelve problemas comunes. Queremos que el café sea un cultivo sostenible y rentable, y nuestra ambición es que el café de Cajamarca se convierta
en la primera cadena de valor sostenible, compromiso asumido en el Plan Nacional del Café, y por supuesto también funcionamos como un espacio de soporte técnico y financiero para el plan. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las razones que justifican el quehacer de la plataforma? Primero es establecer una agenda común. A pesar que en el sector cafetalero, pues cada uno de los actores tenemos nuestras diferencias, siempre podemos construir una agenda común de visión a largo plazo y un entendimiento de lo que qué es lo que realmente queremos como sector cafetalero, como región. También un entorno favorable, la participación pública-privada, que nos permitan hacer proyectos de inversión de alto impacto. Y por supuesto la eficiencia de los recursos. Tomamos mucho en cuenta, por ejemplo, las normativas nacionales, los planes nacionales, también los planes de desarrollo regional, para hacer uso eficiente de los recursos. Y por supuesto la institucionalidad del sector, trabajando mucho en el fortalecimiento de las organizaciones de productores y también fortaleciendo o cumpliendo nuestras políticas de gobernanza. Cada una de las acciones que realiza la plataforma tiene estos pilotos también, como le llamamos nosotros, para generar evidencia que nos permitan mostrar impacto. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se operativiza todas estas ambiciones? Pues se operativiza a través de ejes de desarrollo, son 4 ejes de desarrollo y 20 acciones. Y también como miembros nos hemos puesto la meta, por supuesto, de medir nuestro progreso con pocos indicadores que formen como termómetros de las cosas que vamos cambiando. En la dimensión económica tenemos la propuesta de mejorar la productividad, calidad y el posicionamiento de café de Cajamarca. En el eje social queremos mejorar las condiciones de vida de las familias cafetaleras para que el café sea una cadena justa y con igualdad de oportunidades para todos y para todas. En la gestión ambiental buscamos promover la producción responsable con valor ambiental, y la meta a mediano y largo plazo es que Cajamarca se vuelva una de las primeras regiones con café carbono neutro. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que les voy a mostrar un poquito? Las acciones que desarrollan nuestros miembros. Siempre, bueno, hay diferentes, en cada una de ellas se suman diferentes miembros de la plataforma. Por ejemplo, tenemos la instalación de los lotes semilleros, que a partir de un proyecto con la Junta Nacional del Café, con el WCR y Senfro Café, desarrollaron en la región, pues ahora ya se han instalado 10 lotes semilleros con variedades genéticamente puras que realmente le permiten tener calidad, productividad y hacer frente al cambio climático a los productores y por supuesto asegurar la inversión. También, como lo han mencionado y ha salido mucho, la digitalización es importante. Hemos trabajado en una plataforma digital de inteligencia para los negocios con el objetivo de, como espacio, con muchos actores, y que cada uno con mucha información podamos integrar, gestionar y conectar los datos. Por supuesto, con políticas de confidencialidad. Es así que, por ejemplo, hoy tenemos el Fertisuelo, que es un aplicativo web de análisis e interpretación de suelos, que muchos hacen análisis de suelos, pero poco es que se interpretan y después que se implementan. También esto nos ha permitido, por ejemplo, con tener una cantidad de datos, desarrollar mapas de calidad, por ejemplo, con una metodología de semáforo de pH, podemos ver dónde están las zonas productoras más óptimas de café, las necesidades de fertilización, de qué tipo de fertilización, y también, por ejemplo, ver dónde lastimosamente ya no son las condiciones adecuadas para el café y tenemos que buscar, por ejemplo, el tema de reconversión productiva. Por eso muy importante aquí la participación del sector público, pero también del sector privado. Y algo importante es que estos sistemas de información se construyen, se co-crean con los mismos usuarios para que los productores y los técnicos no solamente sean quienes den la información, sino también quienes la puedan recibir, quienes la puedan utilizar y tomar decisiones.
Otra de las iniciativas de nuestros miembros ha sido la Expo Café Cajamarca. Ahora ya es la segunda edición con la sede San Ignacio y es un evento regional que reúne 6 eventos como el concurso de cafés especiales, la rueda y subasta internacional, la pasantía de innovación, el congreso cafetalero, concursos de barismo y cafetería. Y esto es muy particular porque todos los municipios, ¿no?, se reúnen para celebrar y reconocer el trabajo de los productores, de los agricultores cafetaleros. Siguiente, por favor. En la dimensión ambiental, mucho con el soporte de la Universidad Católica de Promperú, pues hemos logrado realizar más de 280 estudios de huella ambiental y tenemos una línea base como región de 3 principales distritos cafetaleros. Entonces, por ejemplo, los modelos SAF que actualmente se tienen, pues tienen un potencial de captura de carbono de menos 1.74 de kilogramos de CO2 equivalente y nuestra meta en 5 años es aumentar un 40% a menos 2.44. Esto implica concretamente de subir más o menos de 50 árboles sombra a 80 árboles sombra, por supuesto con los arreglos forestales dependiendo de los pisos altitudinales y de la visión del productor. Es importante, sí, el tema de captura, pero hay límites de los sistemas agroforestales y tenemos que ir también por la parte de la mitigación. Es por eso que estamos a punto justamente ya de publicar la guía de café carbono neutro, que recoge todas esas buenas lecciones de los mismos productores de los 280 estudios de huella ambiental. La plataforma también, y ahí nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuáles son los puntos críticos y dónde tenemos que hacer los cambios. Por ejemplo, la parte de post cosecha y la gestión de residuos por la emisión de metano, pues ahí nos dice que tenemos que, por ahí vienen los cambios. La plataforma también es parte de un proyecto de un comité binacional, que es denominada Más Café con Menos CO2, y también se ha validado una herramienta pública, ¿no?, que es Calcafé 2.1, donde ya se está utilizando en la región. También 2 socios acaban más o menos hace 10 días de instalar las estaciones meteorológicas, el Cenami junto con la Prosperidad de Chirino, y esto va a facilitar mucho la información y los servicios que se le puedan brindar a los productores a nivel regional. Siguiente, por favor. En la dimensión social, pues gracias al Midagri y también al PNUD, como Cajamarca y como plataforma hemos podido ser parte del estudio de referencia de ingreso digno, donde junto con los mismos gerentes y directivos de las organizaciones, pues nos hemos dado cuenta que si bien los precios están altos, pero los costos de vida y sobre todo lo que mencionaba, los servicios públicos de educación, de salud, pues son muy críticos en las zonas rurales. Queremos que los jóvenes tengan las oportunidades de desarrollo a lo largo de la cadena de valor y no solamente verlos en la parte productiva. Por eso hacemos un viaje con ellos a toda la cadena de valor con la finalidad de que encuentren los espacios y las oportunidades que quieren ver, que quieren desarrollar, porque hay mucho espacio en la cadena y no solamente pues, en la parte productiva, sino en cata, en tueste, en barismo, contabilidad, certificación y diferentes. Como respuesta a la pandemia y ahora ya como política interna, casi todos los miembros están apostando por la seguridad alimentaria con la siembra de granos básicos o destinar una área pequeña de su finca, como le llaman en campo, la chacrita, para siembra de granos básicos y hortalizas. Siguiente, por favor. Bueno, para ir cerrando, ¿cuál es el camino recorrido? Pues el camino recorrido no ha sido muy fácil, pero nunca hemos estado solos. Somos más de 20 organizaciones que trabajan en esta ambición. Y los principales hitos que podemos reconocer es la construcción del espacio. Tomó mucho tiempo, con diálogos entre todos los actores, con escuchar las prioridades, las necesidades, pero también las propuestas de solución.
La segunda, y algo muy serio y mucho tiempo que tomamos, fue la constructura de la estructura de gobernanza, los roles y funciones claros de los actores y, por supuesto, un comité coordinador con participación pública, privada y de la cooperación. La construcción del plan de trabajo, rescatando todos los estudios, las normativas, las encuestas, siempre y cuando, por supuesto, sean posibles, y la gestión de evidencia, porque necesitamos hacer que es comunicar, ¿no? y ver qué lecciones realmente sacamos de cada una de las acciones. Siguiente, por favor, y ahí cierro. Con mucho orgullo podemos mostrar algunas metas más allá de lo que hemos visto en cada uno de los indicadores social, económico y ambiental. También, por ejemplo, estamos desarrollando guías, entrenamientos, encuentros. Siguiente. Y bueno, les presento al comité coordinador, al cual he tenido yo la grata responsabilidad de representar: Teodomiro Melendres de Senfrocafé, Adler Reategui del SENASA, Armando Inga, facilitador de la plataforma, y bueno, Lid Montes desde Ricolto como parte del comité coordinador. Muchas gracias. Bien, gracias. Pasemos un rato, preguntas muy puntuales antes que Alexi y Marta sentarnos. Bueno, yo le hice una pregunta a Alexi, no sé, que era: ¿cómo ves la producción este año? ¿Sube, baja, se mantiene? Entonces, y de ahí vamos con la demás pregunta del público, tanto a Marta como a Lito. La tendencia de la productividad en café va un poco a la baja según nuestros datos. Un poco las plantaciones, el parque cafetero de Perú ya está bastante viejo, pues la adopción de poda, digamos, también el productor a veces se resiste y tiene una lógica también productiva, no quiere dejar de producir sus ingresos, pero y también el efecto también de la roya, ¿no? en los catimores también ha tenido un gran efecto en los rendimientos, y aparte también el cambio climático, ¿no? El cambio climático también está azotando bastante fuerte a los caficultores. Entonces, más o menos así, a grosso modo, pues los rendimientos que estamos recolectando en campo van a andar entre un 20-30% más abajo de lo que se tenía proyectado, ¿no? Y como comentaban en la mañana, el café de Perú, digamos, es un café suave, es parecido al de mi país, digamos, Honduras. De hecho, los diferenciales son similares, y es un café que se usa mucho para mezclas en industria y está muy apetecido por la industria, pero lastimosamente todo el tema de plagas y enfermedades, el tema de menos uso de insumos por los altos costos, está teniendo un efecto directo, digamos, en menor productividad, y eso pues directamente en detrimento de los medios de vida de los caficultores, ¿no? Uy, es una mala noticia, pero vamos a esperar. ¿Preguntas? Para justo ver la parte de lo que es lo de En Veritas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi nombre es Alex Olivares. ¿Cómo manejan el tema de las guías o presentan una guía para ver cuáles son los lineamientos que toman en el levantamiento de la información? Eso también lo hacen público. Y mi segunda pregunta era: ¿cómo manejan los vicios en la información que se presentan a través de la toma de data? Porque a veces el agricultor o la persona a la que estás entrevistando te da una información, pero cómo hacen esa doble o triple validación que a veces se necesita para poder determinar que el dato que estás recogiendo es el dato correcto. Eso, bueno, digo esto, ¿no? Pues voy a comenzar con la segunda pregunta. Nosotros como En Veritas usamos una encuesta, hemos diseñado una encuesta a nivel universal que está muy validada, digamos, por diferentes especialistas, desde antropólogos, sociólogos, agrónomos, para que sea una herramienta que capte en realidad la verdad, ¿no? De hecho, En Veritas significa en verdad. Entonces, en ese sentido, nosotros triangulamos información. Entonces, una parte es lo que nos dice el productor,
pero otra parte también es lo que observa nuestro técnico en la finca, ¿no? El nivel de adopción, el nivel de sombra, el nivel de prácticas para evitar la erosión, entre otras cosas. Entonces, al final, triangulamos bastante información de lo que él nos dice versus la observación, más que todo la parte, poniéndole un poquito la parte científica. Y también un tercer elemento también es hacer bastante conciencia al productor, decirle que no es ninguna auditoría, ninguna inspectoría, sino que es conocer la realidad, que él nos cuente de este chacra, cuáles son sus retos, desafíos que él tiene, porque es la única manera para mostrar a la industria cuáles son la realidad de dónde viene su materia prima. Y eso nos ha ayudado bastante, sobre todo a veces también en el rendimiento es una variable que se tiene que sondear bien, sumar bien, incluso nosotros le ayudamos a estimar al productor. Un ejemplo claro en cacao, a veces por número de baldes. Usted, ¿de qué mes a qué mes va la cosecha de cacao? Se le dice, bueno, en mi chacra va de mayo a julio la campaña grande, la campaña pequeña, digamos, dicen en diciembre. Entonces, ¿cuántos baldes? Aproximadamente cada 15 días ellos cosechan, sacan, y al final logramos llegar a estimar, y nuestro evaluador nos dice si ese dato es poco preciso, muy preciso, muy preciso. ¿Qué lo indica nuestro sistema? Es si confiamos en ese dato. Si nuestro evaluador de campo dice que es poco preciso, nuestro sistema lo elimina de las medias y todo, para que el dato sea lo más representativo de la realidad, ¿no? Sí. Y la otra pregunta era, perdón. Las guías, si son públicas las guías, te pregunto. Sí, tenemos, ustedes pueden entrar a la página de Enveritas y ver todo, bajar, digamos, qué estudiamos. De hecho, es una compilación de todos los sellos que existen actualmente en el mercado. Hemos hecho como una triangulación para poder mapear en realidad la sostenibilidad, y es una guía que está al público. Ustedes pueden descargarla directamente en la página web. Sí. Bien, bueno, Marta, una pregunta que por ahí me sugirió es que ¿cómo va Root Capital y cómo van las finanzas solidarias? ¿Están creciendo? ¿Están bajando? ¿Hay nuevos sujetos de créditos? Porque muchas veces se ve que las organizaciones que se financian son las mismas por varios, y tú has contado que hay un proceso que las están dejando. Entonces, ¿cómo va ese proceso? Porque Perú tiene ahora casi 80 organizaciones de productores exportando café. Entonces, ¿y cómo va? Algunas tienen buena fama, otras no necesariamente. Entonces, ¿cómo va ahí el proceso desde tu punto de vista y desde el sujeto de crédito que tú formas y evalúas? Sí, es una buena pregunta. Más bien, una cosa que yo siempre digo es, a lo largo del tiempo, varias organizaciones, incluso, ¿no?, como la Cámara, puede decir, una necesidad que hay en el campo es la falta de financiamiento. Pero sin duda no es eso, porque fondos hay literal para regalar. Financieras sociales hay acá en el Perú probablemente unas 12, 13 sociales, ¿no? Sin contar cooperativas de ahorro y crédito, banca local, que sí se está moviendo también bastante, incluso el agrobanco. Así que financiamiento hay. El problema y la limitación para acceder a un financiamiento es que, claro, la mayoría de las organizaciones quiere simplemente pedirla y que se la den. Pero no funciona así, ¿no? Hay que hacer una propuesta de crédito, y en la propuesta hay que sustentar este financiamiento, pues estamos hablando de mucho dinero para organizaciones que obviamente tienen que dar la garantía de que pueden manejarlo y devolverlo. Entonces, esa es la razón por la cual algunos de mis colegas de otras financieras no se animan a hacer créditos más chiquitos, porque prefieren trabajar con organizaciones mucho más grandes, que ya están cuajadas en el crédito, que ya manejan estados financieros incluso de manera mensual, y que tienen un equipo en su área financiera que puede, no sé, manejar de pronto una información muy puntual que yo necesito hoy. Hay alguien ahí que no es el gerente general,
que está a cargo y que me puede brindar esa información directa. Entonces ellos obviamente tienen un respaldo que hace que ya una organización como Root Capital no tenga mucho que aportar, ¿no? Porque vamos, ya es una empresa prácticamente, ¿no? Entonces los bancos también los ven como potenciales de crédito muy fácilmente. Si tienen una garantía es muy fácil darles el financiamiento. Root Capital es de estas probablemente 12, 13 organizaciones financieras sociales que hay en el Perú. Yo diría que Root Capital es la única que tiene este equipo de asesoría financiera, ¿no? Que nos permite, gracias a eso y a las alianzas que tenemos con otros organismos que están metidos en el sector, nos permite poder hacer estos créditos mucho más chiquitos, que son mucho más riesgosos y que obviamente implican mucho más trabajo también, ¿no? Sí, la última pregunta, don Lorenzo. La última, porque nos toca la siguiente presentación. Entonces, muy corta, voy a reducir, iba a hacer un par de comentarios, pero yo quisiera pedirle al amigo de Honduras, esta inversión, ¿cómo se financia? ¿Cómo es el soporte de toda esta información y cómo podemos acceder? Porque el esquema que está llevando es un esquema no convencional del análisis. ¿Y cómo compatibilizas esa referencia de costos de producción con los reportes oficiales que da de los precios que se pagan al productor? Y para nuestra amiga Liz Montes, una precisión, que el trabajo de Senfrocafé no comienza con la plataforma multiactor, comienza con un proyecto que trabajamos Cámara y Junta con la cooperación suiza y con el fondo del BID. Esto lo comenzamos en el 2014, 2015 y ha sido una larga jornada. Segundo, la reunión que se hizo del Ministerio de Agricultura con las organizaciones fue el 2018 a iniciativa de la Junta Nacional del Café, no fue de la plataforma multiactor. Y finalmente, vista toda esta información muy importante, ¿cuál es el presupuesto anual que ejecuta la plataforma multiactor en la región Cajamarca? Sería interesante para ver cómo es costo-beneficio esta inversión que se ejecuta en esta formación. Gracias. Gracias, Lorenzo. Alexi. Sí, ¿cómo se financia en Veritas? Básicamente hemos cambiado como el modelo. Antes el productor tenía que pagar o las instituciones, y ahora lo está pagando el tostador. Básicamente es por mapeos de compra, ¿no? Entonces hay interés, digamos, de los compradores en cierta región de conocer más su origen, porque tienen, digamos, grandes volúmenes que compran en la zona. Entonces, en base a eso, se acercan a nosotros como en Veritas. Nosotros no somos parte de los tostadores, somos un tercero, siempre nos vamos a mantener como un tercero totalmente independiente e imparcial. Nunca vamos a comprar ni vender para no ser juez y parte, siempre vamos a estar en el medio, digamos, para hacer las evaluaciones en el origen. Entonces, ellos se acercan a nosotros, nosotros hacemos de qué región, de Cajamarca, de San Martín, de Cusco, entonces, pero también nosotros tenemos nuestros fondos, digamos, porque somos una ONG, toda nuestra ganancia la reinvertimos también en el origen, también en proyectos de impacto, ¿no? Para cumplir también ese rol social. De hecho, por ejemplo, este año no había, solo teníamos compromiso de ciertas regiones del Perú, digamos, de que tostadores o chocolateros compraban, pero nosotros dijimos, queremos hacer todo el estudio de todo el origen Perú en café y todo el origen
cacao, ¿no? Y también para compartir información. No podemos compartir base de datos, pero sí los análisis, ¿no? Decir, bueno, esta es la realidad en rendimiento, esta es la realidad en acceso a financiamiento, esta es la realidad en acceso a asistencia técnica. Nosotros estudiamos 22 indicadores con los pequeños productores, entonces en ese sentido estamos, vuelvo a reiterar, muy abiertos, digamos, con la Cámara, incluso queremos también tener acercamientos con el Estado, porque es la siguiente pregunta que me decía, para, digamos, tener que el Estado tenga información actualizada y veraz y de cuáles son los desafíos que tienen en campo para que todos estos planes de acción que tiene Cacao y Café se puedan ir ejecutando y ya que existe la información, nosotros somos muy pro de compartirla para la toma de decisiones. O sea, al final lo que se quiere que sea una toma de decisiones muy informada en base a la realidad para que toda la industria mejore, ¿no? Y incluso los tostadores en realidad también cuando miran la realidad ya están haciendo inversiones también serias, digamos, en el origen. Sí, Lid, tus respuestas. Muchas gracias por la pregunta, señor Lorenzo. Y efectivamente, si es que no quedó claro, pues lo que presentamos es un poco justamente las narrativas, por ejemplo, de la Comisión Técnica Regional de Café sobre la primera pregunta y, por supuesto, el Centro de Variedades. Si se entendió, por favor, lo que intenté explicar es que a partir del Centro de Variedades se han instalado 10 lotes semilleros y esto, por supuesto, ¿no?, gracias a este proyecto mayor que se tuvo en Cajamarca. Entonces, sí, sobre los presupuestos, pues si bien es cierto, nosotros… la plataforma actualmente tiene el soporte también de JDE, de una empresa tostadora de su área de responsabilidad de sostenibilidad, pero también nuestros miembros ponen mucha contrapartida. Por ejemplo, solo la Expo Café pues ha sumado más o menos 200.000 soles el año pasado, lo ha asumido el gobierno regional, los municipios, las mismas cooperativas que ponen contraparte, Rainforest, por ejemplo, para alguna de las acciones, Ricolto para otras, Senfrocafé mismo para otras organizaciones, INACAL, por ejemplo. Lo ideal, lo que nosotros hacemos es articular y buscar esos espacios. Y sí, hay hay un reporte público, está de JDE, y más o menos un presupuesto que manejamos anualmente es $120.000. Entonces, pero esto lo hacemos sí, con todos los actores. Eso, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Un aplauso para ellos. Y bueno…